Buenos días. Vamos a empezar buscando en Primera de Corintios capítulo número 15. Primera de Corintios capítulo número 15. Es un capítulo donde el tema es la resurrección. Y es un tema primordialmente importante porque si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí. Si Cristo no hubiera resucitado, el mundo seguiría en la misma dirección en que iba. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría seguridad de salvación para ti y para mí. Así que la doctrina de la resurrección de Cristo es crucialmente importante para el cristianismo y lo cambia todo. ¿Sabéis una cosa? Los romanos no persiguieron a los creyentes por ser una religión nueva, una religión que comunicara unos valores diferentes de los que ellos creían. De hecho, los romanos se caracterizaron por ser muy benévolos con las religiones extranjeras. Y de hecho, si lo pensáis un poquito, usualmente lo que hacían los romanos era asimilar otras religiones. Si pensáis un poco en los griegos, que fueron conquistados, ¿qué hicieron? Pues los dioses griegos los incorporaron a los suyos y así en muchas otras religiones. El problema que ellos tuvieron con el cristianismo fue la exclusividad del cristianismo. Sí, el cristianismo excluye todo. Cuando tú muestras quién es Cristo y qué ha hecho Cristo, no hay igual ni nada que lo equipare. Él es el único. Él es el único Dios. Él es la única verdad. Pero escucha, no hay muchas verdades, hay muchas mentiras, pero verdad hay una. Y no hay muchos caminos. Sí, para ir a Roma o para ir a la iglesia romana, puede ser, hay muchos caminos. Pero para ir a Cristo hay uno solo, para ir al cielo hay uno solo. Y la verdadera vida no se encuentra en nada de este mundo. Cristo es la vida, el autor de la vida, el que sostiene tu vida y al que un día tu vida le dará cuenta. Así que, teniendo en cuenta esa exclusividad, hace pensar sus doctrinas y sus enseñanzas son únicas. Pero escucha, Cristo enseña teorías y verdades como no hay otras, pero enseña prácticas y obras hizo obras que nadie más pudo hacer. ¿Qué es más? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O este hombre que es paralítico y lleva no sé cuántos años sin poder moverse, decirle levántate y anda? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, que solo Dios tiene el poder de hacerlo, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Y en aquella misma hora, él se levantó, cogió su lecho y anduvo. Y sus pecados es mucho más que eso, pero para que veáis, ¿qué es más? Que Jesucristo puede resucitar a una niña que sus padres lloraban por ella y le dice Tabita Cuni y se levanta. A ti te digo levanta. ¿Qué es más? Que Jesucristo puede levantar de los muertos al hijo de una viuda que tenía a su hijo único, iba llevándolo al cementerio y le dice, toma tu hijo. Y en ese mismo momento su hijo resucita. ¿Qué es más? 4 días en el sepulcro. Ya olía mal el cuerpo. Porque el cuerpo, que poco a poco se nos va desgastando, un día tendrá un desgaste total de pudredumbre.
Y le dicen, Señor, Maestro, ya lleva 4 días y huele mal. Y dice, Lázaro, sal fuera. Y el poder de la vida, del dador de la vida y del que sostiene la vida, le devolvió la vida física. Y vemos realmente que Dios hizo una resurrección momentánea. Pero Cristo no se quiere quedar ahí, ni se queda ahí. Nos dice la palabra de Dios precisamente que en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. No una resurrección que está enfermo y me he recuperado, ya estoy un poco mejor. Eso tiene poder, por supuesto, para hacerlo. Pero hay mucho más. Una resurrección para vida eterna. Que nunca más la muerte tocará tu vida. Que nunca más el dolor tocará tu vida. Que nunca más el pecado manchará tu vida. Que nunca más nada ni nadie podrá arrebatarte la vida. Porque estás segura en Cristo. Ahora, el que tiene el poder de hacer eso, tiene un poder que es inigualable. Tiene un poder que espanta. Pero tiene un poder no solamente sobre la salud, sobre la sociedad, socialmente, no solamente religiosamente, tiene un poder político, tiene toda la autoridad. Él está por encima de todos los gobernantes de este mundo. Él está por encima de todos los césares de su tiempo. Y ese era el problema que tenían. La verdad del cristianismo era esa exclusividad que es política, porque tiene que ver con el poder y la autoridad. La verdad del cristianismo es verdad absoluta. No hay nada que se le pueda igualar. Y es tanto privada como pública. Lo hace públicamente y dice, bueno, yo tengo a mi Señor en mi casa, en mi corazón, y nadie... No. Esto afecta en todas las áreas de tu vida públicamente. Yo creo en mi corazón, pero yo no creo o no manifiesto que creo públicamente. Y Dios dice, yo lo hice por ti. Yo obro en tu corazón, pero también en todas las áreas. Y esto no gustó al Imperio Romano, a los césares romanos. No. Así que Jesucristo se manifestó como el Curios, el Señor. Y esto trajo muchos problemas en el Imperio Romano, porque para garantizar la unidad política del imperio, se estableció una adoración a César como el elemento religioso que asegurara para ellos la unidad política. Así que el que se oponía a adorar a César como Dios, no solo se negaba a la religión de Roma, sino que estaba poniendo en entredicho el factor de la unidad política. Y eso llama mucho la atención porque Pablo dice a los que muchas veces no utilizamos correctamente el texto, dice a los romanos en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Curios. Yo soy Curios, dice César. La máxima autoridad. César dice, yo soy aquel que tú debes de adorar. Y ahora los cristianos decían, no, tú eres un segundo Curios, pero no eres el Curios con mayúsculas. Tú eres un súbdito del verdadero Señor, del verdadero Curios, del verdadero César de todos los Césares. Y creyeres en tu corazón, ¿y qué es la prueba? Que no podía ser ningún César. Todo César que se hacía adorar moría, ¿y sabes dónde quedaba? Para siempre en la tumba. Pero aquí hay una prueba del César de todos los Césares. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. La resurrección es la marca exclusiva de Jesucristo. No hay nadie que iguale a Jesucristo. Así que
esa verdad no solamente se cree en la mente, sino que se confiesa con la boca. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. Ahora, cristiano, ve a César y dile: mi César, único y verdadero, y sobre todos los Césares, es Jesucristo. ¿Y sabes lo que significaba eso? A los leones. A cortarle la cabeza, como le pasó al mismo Pablo, apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hizo que hombres cobardes y miedosos, aunque en algún momento impetuosos, pero a la hora de la verdad, 3 pasos para atrás, estuvieran dispuestos a enfrentarse al Imperio Romano incluso? La resurrección de Jesucristo. Vamos a ir al Señor en oración y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, y entonces comenzaremos con lo que tenemos. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu obra redentora, pero gracias por tu obra de resucitar de la muerte, porque nosotros podemos hoy estar seguros y tranquilos que tú lo has hecho todo y no tenemos nada que temer, pero sí que nos pide que esta resurrección y tu vida y tu sacrificio en la cruz implica para nosotros una entrega única, como lo que tú hiciste por nosotros, un sacrificio y una resurrección única, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hay un evangelio y es único, otra vez, exclusividad. No hay muchos evangelios. Vemos iglesias que predican otro evangelio. Y de hecho Pablo ya tuvo que llamar la atención a los Gálatas. No hay otro evangelio, inventan, pero verdadero no hay otro. Hay gente que trata de entretener a su audiencia y trata de contarle historias y que trata de hacerlo ameno y trata de predicar solamente una parte. Vamos a hablar del amor y nada más. Y así todo está muy bonito. Porque como Dios nos habla del amor, pues vamos a quitar el resto de las páginas de la Biblia. Y no, el Evangelio es completo y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, no creí un día y luego vivo como quiera. No, lo que creí lo vivo. Lo que creí le testifico a mi amigo, lo que creí le testifico a mi profesor, lo que creí le testifico a mi mujer o ayudo a mis hijos a guiarlos en los caminos del Señor. Persevero en ello. Y perseverar es presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande esperanza, lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Padre, ¿sabes que tu hijo, tu hija demanda razón de la esperanza que tú tienes en Cristo? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo realmente que tu vida vive perseverando en el Evangelio que has creído? ¿Está viendo tu vecino, tu vecina, que el trato con tu esposo, con tu esposa, está siendo basado en el Evangelio y los vecinos dicen, qué matrimonio más bonito? ¿Cómo me gustaría yo tener un matrimonio así? ¿Y qué es lo que hace la diferencia? El Evangelio de Jesucristo, el poder de Jesucristo, el amor y perdón de Jesucristo y la obra redentora y su resurrección, que ha obrado poderosamente y hoy vive en mí. Y dice el apóstol Pablo, esto debe de marcar una diferencia, no una creencia. Cuando tú solamente crees en la mente pero no obras en tu vida, encuentras realmente un choque de trenes, una dicotomía, algo que está distorsionado dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, el hijo, la hija, el vecino, la vecina dice, qué hipócrita, dice una cosa y hace otra. Ya llamó la atención Jesucristo a los de su tiempo. Estos religiosos que decían, cumplid, haced, pero ellos no cumplían ni hacían lo que les daba la gana. No estaba en su corazón. Con razón el Señor Jesucristo les decía, este pueblo de labios me honra, pero su vida está lejos de mí. Con su vida no me honran.
qué importante es. Entonces, en este evangelio que perseveráis, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, el evangelio tiene que estar basado en algo inmutable. ¿Quién es inmutable en este mundo? Que nunca ha cambiado. El Señor, muy bien dicho, muy bien dicho. Qué importante es que lo tengamos en cuenta. El Señor Jesucristo. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:7. Apúntatelo ahí. El Jesucristo es el mismo. Ahora, si Jesucristo es el mismo, lo que Él dice va cambiando con la moda. Lo que Él enseña en su palabra va cambiando con los tiempos. Hombre, hoy en día ya no vivimos como antes, ahora somos más modernos, ahora tenemos móviles, antes no tenían móviles, entonces ya tengo que cambiar mi manera de creer en Jesucristo. ¿Es así? Espero que no sea así. La Biblia sigue siendo la misma que hace 2000 años, porque el autor de la Biblia sigue siendo el mismo que hace 2000 años. Y no va a cambiar dentro de 2000 años más, si fuera necesario. Porque el mismo autor ya dice que va a ser su palabra eterna. ¡Qué bueno! Entonces, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Estás entendiendo? Salvación, está en juego mi vida. Está en juego la vida de mis familiares, está en juego la vida de mis amigos, está en juego la vida de mis compañeros, está en juego la vida de aquellos con los que estoy trabajando. Está en juego mucho. Y aquí está todo lo que necesitamos. Cristo, su palabra, el Evangelio, que no cambia. Ahora, qué importante es que lo tengamos en cuenta, que al testificar seamos valientes y constantes, que eso es una palabra, firmes y constantes, así acaba este capítulo, firmes y constantes. Porque algunos os miran, algunos me miran y dicen, tiene buenas palabritas, pero los hechos están muy lejos de las palabras que dice. Y Pablo tiene que llamarles la atención. Mirad conmigo el versículo 34. Mirad, dice, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Pecaste? ¿Te alteraste y gritaste y hablaste mal? Entonces, si has pecado, confiesa tu pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Cada vez que pecas, pecas contra el Dios Todopoderoso que resucitó de los muertos. El único que tiene poder para perdonar pecados. Ven a Él a perdonar, a pedirle perdón. Y también a aquel que has ofendido aquí en la tierra. ¿No se resume así la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Peco contra Dios, le pido perdón a Dios. ¿Y contra tu prójimo que has pecado? Esa es la segunda parte de la ley. También tengo que cumplirla. Tengo que pedirle perdón. Esa realidad hace la diferencia, que Cristo mora y vive en ti, que Cristo te enseña la verdad. Puedes llegar a caer en pecados tan graves como los que cometió el rey David. Qué triste, ¿verdad? Qué desastre de familia que tenía el rey David. Pero ¿cómo llega Dios a decir que el rey David tenía un corazón conforme a su voluntad? Porque era un hombre que de todo corazón lloraba su pecado, compungía y no venía al Señor, se arrepentía y le pedía perdón. Y si no, lee el Salmo 51. Señor, soy pecador, te he ofendido, perdóname. Y si pecaba públicamente, pedía perdón públicamente. ¡Qué vergüenza! Más vergüenza pasó Cristo por ti y por mí, por tu pecado y por mi pecado. Y estuvo dispuesto a ir hasta ahí, hasta el final. Dice, por lo cual, asimismo,
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Cómo se puede creer en vano? Os lo voy a contar. ¿Cómo se puede creer en vano? Se puede creer en vano porque mi papá y mi mamá me traen a la iglesia. Esto es un ejemplo. Me traen a la iglesia. Y yo aquí en la iglesia escucho la palabra de Dios. Y me parece muy interesante. Y me suena muy bonito y lo paso muy bien con los demás de la iglesia. Pero cuando salgo por la puerta, vivo mi vida. La palabra de Dios no me dice nada. Recuerda que Él es el que tiene toda la autoridad y todo el derecho en tu vida por creación. Porque sostiene tu vida por redención y porque va a ser el que va a rescatar poderosamente tu vida espiritual y física de la pudredumbre de este mundo, y un día te dará un cuerpo glorificado y nuevo para vivir para siempre en la presencia del Señor. Tiene toda la autoridad, ahora, en el pasado, ahora y en el futuro. Pero si yo vivo mi vida como yo quiero, entonces tu creencia es vana. No has creído en Dios. Sí, yo creo en un Dios que me salva, pero en un Dios que me manda, no. En un Dios que tiene autoridad en mi vida, Dios, no. En un Dios que me dice su palabra lo que yo debo de hacer, no, eso no. Entonces no crees en Jesucristo. No te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra y cosecha para la carne, de la carne segará corrupción. Es el Espíritu de Dios que debe morar en nosotros. Y dice, porque primeramente, y este es el Evangelio que debes creer y vivir, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo dice, yo os he enseñado lo que he recibido, no me lo he inventado, no ha sido unas filosofías que suenan bonitas, pero realmente con la moda se caducan. No, lo he recibido del Dios Todopoderoso, que nunca caduca, nunca nada de su palabra ha caído en tierra, siempre se ha cumplido todo. ¿Y quién es este hombre que habla? ¿Quién es este Pablo? ¿Qué es lo que ha hecho este Pablo? Pablo es una de las mentes más brillantes del cristianismo. Él era el apóstol Pablo. O sea, cuando estudiamos un poco la procedencia del apóstol Pablo, nos sorprendemos mucho de cómo puede haber sido posible, nos parece increíble su transformación. Un hombre que nace dentro de la familia judía tradicional, rígida y estricta, ortodoxamente, de tal manera que tratan de vivir conforme a todo lo que sus autoridades judías les enseñaban. Tan ciego que todo lo que les decían, les enseñaban, lo llevaba a la práctica rígidamente. Estudia a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros del judaísmo de aquel tiempo. Y cuando llega a la edad en que las autoridades se fijan, dice, este va a ser uno de los nuestros, uno del Sanedrín. Pero vamos a ponerlo en práctica. Te vamos a mandar unos cuantos encargos para luego después poder sentarte aquí en estas sillas de los principales. Y empiezan a mandarle cosas. Estamos oyendo que hay una religión nueva que ha salido y queremos realmente que extinguirla, hacerla desaparecer. De repente se encuentra persiguiendo, encerrando, maltratando y obligando a difamar a los cristianos, obligándoles a difamar a su Señor Jesucristo. Y ese Saulo de Tarso, que en su vida de momento ocurre una transformación única. Se convierte en el más grande evangelista de todos los tiempos,
predicando el Evangelio que en un tiempo él mismo aborrecía y atacaba. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en Saulo de Tarso? La gran diferencia la dice él bien claramente en Hechos capítulo 9. Yendo de camino a Damasco a apresar, a encarcelar y a maltratar, era un terrorista de cristianos a propósito, a los cristianos, el Cristo resucitado me apareció. El resucitado me apareció y me habló. Me encontré en el camino de Damasco con el Cristo resucitado. Así que vemos realmente cómo Dios le enseñó, Dios los preparó y él recibió el mensaje de otros testigos oculares del Señor Jesucristo y le habló. Durante mucho tiempo les enseñó y él es uno de esos apóstoles y aquí lo nombra. Porque primeramente os enseñaron lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y luego nos dice, y que apareció a Cefas. Y ya tenemos ahí la lista, apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Nos muestra la palabra de Dios aquí, que Jesucristo, después de resucitar, apareció a muchos de sus apóstoles. Y nos muestra aquí en este mismo texto cómo se apareció a Cefas, cómo se apareció también a los 12, cómo se apareció a más de 500 hermanos a la vez, como también se apareció a Jacobo y al último, como un abortivo, se le apareció a él mismo. Porque él persiguió a la iglesia y maltrató a la iglesia y él fue el último. Y el Señor, tras su resurrección, y esto es una verdad que me ha llamado la atención bastante, tras su resurrección, ¿sabéis qué hizo el Señor Jesucristo tras su resurrección? Se apareció a muchos, como aquella vez se apareció a las mujeres que llegaron por la mañana temprano, en aquel primer día, pero después a otros muchos apóstoles. En una ocasión estaban en una casa encerrados y estaban 10, mejor dicho, 10 de los apóstoles, porque faltaban 2. Uno que fue y se ahorcó, ¿cómo se llamaba? Judas, y otro que estaba ausente, se falló al culto. Ese día se saltó el culto y no vino al culto. ¿Cómo se llamaba? Así que la semana siguiente le dijeron, Tomás, no faltes al culto, que si no el Señor no lo vas a ver. Y a la semana siguiente, ese Tomás, que por no estar en el culto su fe falló y dijo en aquella ocasión, si yo no veo a Jesús y meto mis dedos en su costado y veo las marcas en sus manos, no lo creo. Y Jesús, el siguiente culto, dice la palabra de Dios justo, domingo, y dice, el siguiente domingo, se apareció y dijo, Tomás, ¡ah, Señor, sí que estás aquí! Hermanos, el Señor está aquí esta mañana. El Señor ha venido esta mañana para hablarte a tu corazón y para hacerte ver la realidad de tu relación con Él, porque Él lo ha hecho todo por ti. Tomás, no seas incrédulo. Mete tus manos en mi costado y mira mis manos, tus dedos en mi costado y mira mis manos. Aquí tengo las marcas de mi amor por ti. Y esas son las marcas del amor de Cristo por ti y por mí. Pagó la deuda de tu pecado. Y esas marcas lo demuestran. Y la palabra de Dios nos dice, más bienaventurados son los que creen, aunque no hayan visto. Y muchos de vosotros, por la gracia de Dios, vamos a tener más bienaventuranza que el mismo Tomás. Porque hemos creído en el resucitado todopoderoso, aunque es para nosotros real, aunque es invisible. Así es.
Gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Qué bendición tan grande tenemos de poder disfrutar de esto. Pero hermanos, después de resucitar, el Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios, que creo que ese mismo día o al día siguiente, no estoy seguro, iban dos caminos de Emaús. Y estaban tristes, diciendo, ¡ay, nuestro Señor no se ha muerto! Y fíjate, ¿de qué habláis? Y pues, ¿no sabes lo que ha pasado? ¿Es que no ves las noticias? Hombre, mira el Google y encuentras rápidamente las noticias. No hace falta que miréis el Google. Aquí está la noticia más grande que se haya dado nunca en la historia de la humanidad. Jesucristo ha resucitado. Y estando tristes ellos, dice la palabra de Dios, que les mostró en Lucas 24, del 25 al 27, les dice que les habló y les dijo, pero ¿no sabíais que estas cosas eran necesarias que les pasaran al Cristo? Él lo hizo por nosotros, Cristo hizo lo que era necesario y lo que nos convenía. Eso fue en cuanto a su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero su gozo era ser glorificado y tener comunión con la Trinidad. ¡Qué bendición tan grande! Aquí delante hay sitios vacíos. Si alguien necesita, puede venir más adelante. Pues, qué bendición tan grande ver la obra que Él hizo. Y después de resucitar, el resucitado enseñó a sus discípulos y les dio clases magistrales tras haber resucitado. Yo, la verdad, puedo pensar que si el hermano Juan Luis me da unas clases de guitarra, diré, qué bien. Pero si el hermano Juan Luis de repente fallece y resucita y me quiere dar unas clases, yo digo, esas son especiales porque este hombre tiene un poder increíble. Pues el Señor Jesucristo dice en Hechos, a propósito, que me había llamado la atención y yo no había pensado en esto y lo he leído tantas veces, dice en Hechos capítulo número 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, el Señor Jesucristo, dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. El Señor Jesucristo se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días el Señor habló con sus discípulos y les enseñó todo lo concerniente al reino de Dios. Les enseñó el poder sin igual de la resurrección de Jesucristo. Les enseñó el único y verdadero evangelio. Les enseñó qué es y qué era el camino, la verdad y la vida. Y pudieron comprender ahí, de tal manera de que hombres miedosos, hombres temerosos, hombres cobardes, hombres que huyeron, ahora tienen la osadía de poder decir a las mismas autoridades que le dieron temores, considerad vosotros a quién debemos de obedecer, si a Dios o a vosotros. Obedeceremos antes a Dios que a vosotros. ¿Te has dado cuenta que hace solamente unas semanas tenías miedo y te escondías con todas las puertas cerradas y todo y ventanas y ahora tienes la osadía de hacerlo? Dice que las mismas autoridades reconocieron que estos hombres eran otros, habían cambiado. Siendo gente del vulgo, dice, no podemos entender, verdaderamente ha obrado algo maravilloso en ellos. ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Tienes fe en el Señor Jesucristo? ¿Has entregado tu alma en sus manos? Entonces deja que el poderoso obre en tu corazón y viva en tu corazón. De tal manera que puedas decir junto con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, no tengo temor, si el resucitado me va a resucitar a mí. ¿Qué me puede pasar con la muerte? Ausente del cuerpo, presente en el Señor, pero un día mi cuerpo, que estará enterrado
y se habrá incluso podrido, un día resucitará, glorificado y perfecto en la presencia del Señor. Y la palabra de Dios nos dice en ese capítulo 15, pero muchas verdades que nos ayuda a comprender que lo que ha ocurrido, dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, versículo 50, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Pero si están ya incorruptibles. Hermano, hermana, no sé qué dolorcito o qué dolor o qué problema o qué situación estás pasando hoy, pero allí tu cuerpo será glorificado, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá cáncer, no habrá que tener quimioterapia, no habrá que tener ninguna razón porque nuestros cuerpos estarán como el de Cristo, glorificados, incorruptibles. Y los que estemos vivos seremos transformados. Tu cuerpo, una cosa, nos reconoceremos. Yo sabré cuando vea a la hermana Gloria, diré, mira, la hermana Gloria, pero glorificada. Ahora Gloria no, glorificada. ¡Qué bendición tan grande! Y veremos a la hermana Rosa. Y veremos a todos los hermanos, y no voy a nombrar todos los nombres, poned el vuestro. Y así que, qué bueno. Y nos reconoceremos. Pero no tendremos necesidad de ninguna operación, de ninguna enfermedad. Todo será perfecto en aquel momento. Porque es necesario, dice el versículo 63, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, esto que es mortal, se va a vestir de inmortalidad. Eso es lo que quiere decir que yo voy a reconocer a la hermana Milagros, pero ahora será glorificada e inmortal. Y qué bendición tan grande poder decir, disfruté mientras estábamos orando y alabando al Señor en la tierra, pero ahora vamos a disfrutar del Señor que nos va a enseñar a los dos. Qué bendición tan grande. Qué bueno poder hacerlo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¡Qué bueno! ¿Sabéis una cosa? Si muero y soy sepultado, cuando el Señor me resucite, yo creo que lo primero que voy a hacer será darle las gracias y alabar y glorificar al Señor Jesucristo. Pero la segunda cosa que haré será girarme, mirar a la tumba vacía y decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¡Ja! ¡Muerte! Eras esa sombra que me perseguías constantemente, que temía que me alcanzaba y siempre llevaba al lado de mí, en que los médicos y los hermanos oraban para que no me alcanzara. Pero ahora, muerte, ahí te quedas, en el sepulcro, ya nunca más me tocarás, porque el Dios poderoso ha tenido la victoria sobre la muerte y ahora el Señor me ha dado su bendición. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Hermano, esto dice una verdad muy importante para ti, amigos, que nos visitas hoy también. Si no has conocido a Cristo, el poder del pecado te va a alcanzar. Nos dice la palabra de Dios que el pecado, la paga del pecado es muerte. Necesitas a alguien más poderoso que la muerte para poder librarte de la muerte y de las consecuencias del pecado. Alguien que haya cumplido la ley. Alguien que siempre haya permanecido y agradado a Dios Todopoderoso. Y desde el cielo, en el monte de la transfiguración, por 3 veces lo hizo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración dijo, a Él obedeced.
Hermano, obedece a Cristo. Y si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de dar ese paso de obediencia. Arrepentíos y convertíos para que podáis venir al reino de Dios, nacer de nuevo. Y el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Puedes dar conmigo gracias a Dios porque Él te ha dado la victoria y has confiado en el Señor Jesucristo y no solamente te ha salvado, sino que te ha hecho hijo de Dios y ahora vive poderosamente en tu corazón. Pablo lo dijo: vivir poderosamente en mi corazón, lo expresó de esta manera. Y lo dijo de una manera que algunos dicen: yo quiero a Cristo en mi corazón, pero de esa manera, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Qué implicaciones tiene esto para mí? ¿Significa que Él ahora vive en mí? Si has creído en Cristo, sí. Y si Él vive en mí, ahora ¿cómo debe ser mi vida? ¿Qué debe de estar haciendo y produciendo mi vida? ¿Debería de estar dándole honra al Padre como el Hijo lo dio en la tierra durante todos los 33 años y medio que estuvo en la tierra? ¡Claro que sí! ¿Debería de estar predicando el Evangelio del reino como lo hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra? ¡Claro que sí! ¿Debería de estar viviendo santamente para la gloria de Dios? Sed santos como Dios es santo, vuestro Padre es santo. ¡Claro que sí! Entonces, ¿eso qué me implica? Me implica servicio para su honra y gloria. Y el versículo número 58, y con esto terminamos, es una verdad, que si no te mueves de la silla donde estás, del lugar donde estás, es que el Espíritu de Dios no mora en tu corazón. Hermanos, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Tu vida, tus dones, tus posibilidades, tu tiempo, tu mente, tus manos, tus pies, al servicio del Señor no son en vano. Todo eso tiene una recompensa de parte del Señor. En primer lugar, se los debes a Él, pero en segundo lugar dice: no, tú lo haces y yo me gozo y te digo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno es servir a nuestro Señor. ¿Cómo puede ser alguien tan poderoso y al mismo tiempo tan bondadoso? ¿Cómo puede ser alguien tan altísimo y al mismo tiempo tan cercano a mí? ¿Cómo puede ser alguien tan justo y legal y tan amoroso y bondadoso con cada uno de nosotros? ¿Cómo puede Él ser tan rígido en su ley, el hombre que pecare morirá, y tan misericordioso y decir: el arrepentido y contrito de corazón no lo echo fuera, lo perdono y lo limpio cuando viene arrepentido a mí? Ese es el Señor, ese es el Evangelio del Cristo resucitado, el Todopoderoso, que ha obrado en muchos de nosotros, pero quiere seguir obrando para su honra y gloria. A Él le demos todo nuestro ser. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por tu poder manifestado allí en la resurrección. Gracias, Señor, porque podemos saber que no creemos en un Dios más, que no creemos en una religión más, sino que creemos en el único Salvador, el único Redentor, el único que ha cargado con todos nuestros pecados, el único que ha pagado la deuda de nuestros pecados y que ha dicho voluntariamente: yo pongo mi vida por mis ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Hoy, Señor, te lo agradecemos. Hoy, Señor, estamos alabándote y dándote las gracias porque nos das la victoria por medio de tu Hijo Jesucristo. Pero, Señor, si hay aquí algún alma que todavía no te ha conocido, la ley de Dios le va a pedir cuentas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Señor, ahora en tu gracia quieres darnos perdón, quieres darnos salvación. Si arrepentiros venimos a ti. Pero si lo dejamos pasar y dejamos que tu paciencia pase, un día nos pedirás cuenta y la paga será eterna. Y no podremos ser librados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si rechazo su salvación, será como pisotear su sangre. Si rechazo su amor, será como despreciar la salvación, el perdón. Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros. Obra en nuestros corazones para que tú recibas toda nuestra vida y aquellos que te conocemos, que tu amor nos constriña de tal manera que estemos resueltos a servirte, a honrarte y a glorificarte con nuestra vida. No hay ningún amor como el tuyo, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos